La Ciudad del Vaticano es una ciudad que inspira. No necesitas ser católico o incluso religioso para poder apreciar el arte, la arquitectura y el significado histórico de la ciudad. Pero hay un lugar dentro del Vaticano que raramente se ve. Oculta bajo la ciudad hay una fortaleza clandestina, sin acceso al público y protegida por guardias armados y seguridad de última tecnología. El Archivo Secreto Apostólico Vaticano. Entre sus paredes reforzadas hay bóvedas, habitaciones con clima controlado y más de 80 metros de estantería, en las cuales hay incontables textos, reliquias y artefactos recolectados por la iglesia por más de 1000 años. Uno de los objetos más intrigantes en el archivo es el llamado cronovisor, un dispositivo que te permite ver eventos en cualquier lugar y cualquier momento de la historia. Por años su existencia fue solo un rumor, ninguna prueba del cronovisor fue encontrada, pero un libro escrito por un sacerdote del Vaticano cambiaría todo. Pellegrino Ernetti era un científico, una autoridad de clase mundial en música y un investigador. Hablaba varios idiomas, le interesaba la electrónica, la física e incluso las artes oscuras. También fue un monje benedictino. Ahora, ya sea por suerte o por fe, el padre Ernetti se encontró en compañía de François Brun, un sacerdote francés. Estaban compartiendo un viaje en ferry por el Gran Canal en Venecia. El camino era largo, así que los dos hombres entablaron una conversación. Hablaron sobre diferentes lenguas, ciencia e historia. Empezaron a hablar de las varias interpretaciones de la Biblia cuando Ernetti dijo: no hay nada que interpretar. Es posible ver lo que pasó, ver la verdad con tus propios ojos. El padre Brun pensó que Ernetti estaba haciendo una broma o simplemente que no estaba siendo literal. Pero no era así. Ernetti habló de un dispositivo en el que había trabajado oculto en lo más profundo del Vaticano. Un dispositivo que le permitía a su operador presenciar eventos en cualquier lugar y en cualquier momento del pasado. Estaba hablando del cronovisor. François Brun estaba algo sorprendido por la historia. Él tenía a Ernetti como una persona bastante seria, bien leído, bien educado y muy respetado en la iglesia. Y no era alguien que exageraba las cosas. Ernetti dijo incluso haber escuchado discursos de Napoleón y Mussolini. Dijo haber visto la antigua Roma y estaba muy sorprendido de que Cicerón era tan buen orador como lo cuenta la historia. Pero Brun quería saber sobre los eventos en la Biblia. Es todo cierto, dijo Ernetti. Dice haber visto los días finales de Cristo, incluso su crucifixión. Vio la creación de los 10 mandamientos, la última cena, la destrucción de Sodoma y Gomorra y todo lo que está en la Biblia. Ahora Brun estaba algo escéptico. Si bien Ernetti era muy inteligente, no tenía los conocimientos suficientes como para construir algo de esta talla. Y Ernetti estaba de acuerdo en que no habría podido construir el cronovisor él solo. Tuvo ayuda. En 1952, el padre Pellegrino Ernetti estaba trabajando en un proyecto en la Universidad Católica de Milán. Siendo un experto en música cristiana, estaba estudiando y restaurando cintas de cantos gregorianos. Mientras escuchaba una de las cintas, el fundador de la escuela, el padre Agostino Gemelli, estaba convencido de haber escuchado la voz de su padre, aunque este había muerto años antes de la grabación. Pero lo que Gemelli escuchó no era un mensaje profundo desde el más allá de padre a hijo. Lo que escuchó era mundano. Su padre discutiendo con alguien por el precio de la cera para zapatos. El padre de Gemelli era de hecho zapatero. Vendía y reparaba calzados. El padre Agostino Gemelli pensó que esto era un don de Dios. Pero Ernetti creía que había un lado científico a todo esto, que las acciones y sonidos de las personas en el pasado de alguna manera siguen existiendo luego de haber sucedido. Y si así era, ¿podrían ser detectadas? Ya que Gemelli era el presidente de la Pontificia Academia de Ciencias, pudo fundar un proyecto de tal magnitud, explorar las posibilidades de escuchar, incluso ver eventos del pasado. Ernetti juntó un grupo de 12 científicos, pero solo reveló el nombre de 2. Uno era nada más y nada menos que Enrico Fermi, físico ganador del premio Nobel conocido por la paradoja de Fermi y por crear el primer reactor nuclear del mundo. El otro era el ingeniero aeroespacial nazi y luego vuelto director de NASA, Wernher von Braun. Como las ondas de sonido pueden ser impresas en un vinilo para una grabación, Ernetti dijo que su equipo descubrió que la luz y el sonido continúan existiendo como formas de energía, y usando una serie de antenas, el cronovisor podía detectar esta radiación electromagnética residual e interpretarla en imágenes y sonido. Los operadores del cronovisor podían designar una fecha y un lugar específico, y la escena era reconstruida en un gran tubo de rayos catódicos. Obviamente el padre François Brun estaba sorprendido por esta historia y le preguntó a Ernetti qué había pasado con el dispositivo. Ernetti dijo que cuando el equipo se dio cuenta de lo que habían inventado, le llevaron el descubrimiento al Papa,
Y ya que el cronovisor puede mostrarnos cualquier lugar y momento del pasado, puede ser utilizado como un arma muy poderosa, puede revelar secretos de estado y ser usado para la extorsión. Así que el Papa Pío XII tenía miedo de que el cronovisor en manos equivocadas pueda lanzar una dictadura al mundo como nunca antes vista. Pío XII les ordenó desmantelar la máquina y les prohibió que volvieran a hablar de eso. Ernetti dijo que esta era la primera vez que había hablado de eso en más de 10 años. Brun le dijo a Ernetti que era una lástima que no hubiera pruebas de que el cronovisor realmente funcionaba. A lo que Ernetti respondió: amigo mío, tengo pruebas. Quinto Ennio era un poeta y escritor que vivió durante la República Romana. Durante su vida escribió alrededor de 20 obras y un poema épico sobre la historia de Roma llamado Los Anales. Pero solo algunos fragmentos de este trabajo sobrevivieron. Su obra final, Tieste, fue producida poco tiempo después de su muerte. Los investigadores se han preguntado mucho sobre esta obra por siglos. Sabían que la historia estaba basada en los escritos de otro autor, Séneca, pero los textos de Tieste, a no ser por unas líneas, se perdieron en la historia. Ernetti utilizó el cronovisor para visitar Roma en esa época, donde vio una performance de la obra en una plaza romana. Al ser experto en latín, Ernetti pudo transcribir y finalmente completar la obra de Ennio luego de 2000 años. Y ese manuscrito aún existe. La historia del cronovisor se mantuvo oculta por otros 12 años aproximadamente. Luego, en 1972, un artículo apareció en un diario italiano. El encabezado decía: inventan máquina que fotografía el pasado. Algunos creían que el cronovisor no había sido desmantelado y que el Vaticano lo seguía usando para controlar a las masas. Pronto algunas fotos se filtraron, incluido esta tomada por el mismo Ernetti. Utilizó el cronovisor para ver el día final de Jesús, incluida su crucifixión. Una de las imágenes más sorprendentes es esta, que muestra a Jesús caminando por un campo y hablando con sus seguidores. Y esta otra fotografía también es bastante interesante. Pero de nuevo el cronovisor salió del ojo público. Algunos dicen que la iglesia metió la mano. Luego, en 2002, François Brun sacó un libro llamado El Nuevo Misterio del Vaticano, que documenta su relación con Ernetti y da más detalles de lo que éste vio con el cronovisor. Incluso viene con un plano de la máquina. El padre Pellegrino Ernetti falleció en 1994 y hasta su día final siempre juró que el cronovisor era real. Hasta llegó a publicar una carta abierta al respecto. El padre François Brun falleció en 2019. Durante su vida publicó varios libros y ensayos sobre teología y su relación con la física cuántica. También hasta su muerte siempre afirmó la existencia del cronovisor. Dos hombres importantes y respetados de la Iglesia afirmaban que el Vaticano tenía en su poder la invención científica más avanzada y peligrosa de todos los tiempos. El Vaticano lo niega rotundamente. Pero ¿quién está diciendo la verdad? La historia del cronovisor es bastante compleja. Por un lado, hay detalles que son fáciles de demostrar que no son ciertos, pero por otro, la historia viene de fuentes respetadas y creíbles. Entonces la pregunta es, ¿por qué dos hombres con una reputación tan alta arriesgarían todo por una mentira de tal magnitud? ¿Qué tenían por ganar? Pero la leyenda del cronovisor tiene algunos problemas. Primero que nada, quien pudiera confirmar que realmente existió, ya está muerto. Ninguno de los testigos oculares sigue vivo. Ahora, las fotos asociadas con el cronovisor son falsas. La foto de la crucifixión de Cristo es solo una fotografía tomada a una estatua que está en una iglesia de Italia central. Su escultor fue Lorenzo Valera. Cuando confrontan a Brun con esta información, él dice que el escultor Valera se inspiró en las visiones de la crucifixión de una monja y que por eso la escultura es muy similar a la fotografía que se tomó con el cronovisor. Pero creo que si somos honestos, no son parecidas, son realmente idénticas. Pero el padre Brun insistió en que la foto era real. Lo mismo pasó con el resto de las fotografías. Hasta ahora, con toda esta información, podemos decir que, si bien la historia del cronovisor es muy interesante, es falsa. Pero en 1988 la iglesia lanzó un decreto bastante extraño. Decía que cualquiera que sea atrapado utilizando una máquina como el cronovisor sería inmediatamente excomulgado. Ahora, si el cronovisor es falso, ¿por qué se molestarían en largar un decreto como ese? Mucha gente dice que la historia del cronovisor fue manipulada por la iglesia para que quede como una simple leyenda, algo que no es cierto. Dicen que el Vaticano utiliza el cronovisor para influenciar eventos mundiales. Y eso es algo que da a pensar. Un dispositivo tecnológico tan avanzado como el cronovisor en manos equivocadas sería una catástrofe. Así que esperemos que solo se quede en leyenda.